Acaban de salir publicadas las guías a 2024 en diciembre del 2023. Como siempre nos ponen a estudiar en diciembre con un poquito de natilla y de buñuelo. Les agradezco mucho por estar presentes esta noche y vamos a hablar de este tema tan interesante. Son 388 páginas esta guía nueva. Creo que sí hicieron cambios con respecto al año pasado, hicieron varias o agregaron algunas recomendaciones nuevas que no estaban. Entonces yo creo que sí tenemos cambios significativos que no ocurrieron entre el año 2023 al 2022. Como les había dicho previamente, cuando hice las guías ADA del año 2023, son unas guías que uno tiene que leer por lo menos completas una vez en la vida. Tengo un video completo sobre las guías del año pasado, bastante extenso y con varias recomendaciones. Este año lo que quiero hacer es un poco diferente y es centrarme más bien como en los cambios. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho. Si tienen preguntas, pueden escribir en el chat y me pueden hacer recomendaciones. Les voy a dejar el link tanto de la guía como el segmento de recomendaciones nuevas que yo creo que es importante leerlos. Hay dos cositas que ellos ponen acá con respecto a los diagnósticos de diabetes. La primera, recordar que el diagnóstico de diabetes utilizamos cuatro pruebas. Sin embargo, tres de ellas las tenemos que repetir. La que no repetimos es la glucosa mayor de 200 al azar. Pero ellos lo que hicieron es cambiar la estructura y poner la hemoglobina glicada arriba porque en términos prácticos en todo el mundo se está utilizando más la glicada. Recuerden que en la mayoría de las personas o en la mayoría de escenarios no utilizamos la PTOG. Es muy buena, es muy sensible, pero una PTOG es muy cansona, es muy aburridora, es una prueba que sabe maluco, que uno se marea y que le toca estar 2 años. Y adicionalmente ponen esta recomendación nueva, que es clasificar la hiperglicemia en una categoría diagnóstica apropiada para ayudar en el manejo personalizado. Y yo creo que es recordar que no hay una sola diabetes, sino que son varios tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, tipo 3, otros tipos de diabetes, para poder perfilar mejor el paciente. Con respecto a la diabetes tipo 1, recordemos que tenemos unos estadios de diabetes tipo 1. Tenemos el estadio tipo 3, que ya hay una glicemia manifiesta y el paciente está sintomático, pero la idea que tenemos hoy es detectar a los pacientes en este escenario, en el escenario de estadio 2 o en el estadio 1. Acá en el estadio 1 tenemos múltiples anticuerpos, no hay intolerancia en ayunas, no hay hiperglicemia, perdón, no hay intolerancia a los carbohidratos, no hay hiperglicemia en ayunas. En el estadio 2 ya hay algo de prediabetes en estos pacientes que es importante y esto tiene un refuerzo específico importante es porque ya tenemos terapias que previenen la progresión de estadio 2 a estadio 3 y estamos avanzando en este escenario. Ahora bien, ¿a quién le deberíamos pedir anticuerpos? Las recomendaciones a todo familiar en primera línea de un paciente diabético tipo 1. Estos pacientes deberían tener una medición de anticuerpos. Entonces, miren, ellos nos enfocan mucho acá en estos pacientes que si tenemos un adulto con sospecha de diabetes tipo 2, tipo 1, evaluar los anticuerpos en estos pacientes. Si los anticuerpos son negativos, puede ser un 5 al 10% de los pacientes diabéticos tipo 1 de inicio en la adultez. Miramos la edad. Si es menos de 35 años, nos preguntamos si hay características de una diabetes monogénica, es decir, una historia familiar fuerte, positiva, que sugiere una enfermedad autosómica dominante. O hablamos el péptido C. Si el péptido C es más de 200, este paciente debemos hacer un test genético para considerar una diabetes monogénica como una diabetes tipo MODI. Si es menos de 200, lo más seguro es que sea un diabético tipo 1 porque no tiene péptido C, o lo que llamamos antes diabetes tipo 1B, que es diabetes autoinmune con anticuerpos negativos. Si no hay características monogénicas, acá nos preguntamos si hay características de diabetes tipo 2, como por ejemplo obesidad, resistencia marcada a la insulina. Si no hay ninguna de estas características, seguramente estemos ante una diabetes tipo 1 en este escenario. Listo. Si el paciente es más de 35 años y no tiene una clasificación clara de su diabetes, usted debe hacer una decisión clínica de cómo esa persona debe ser tratada. Por ejemplo, si es un paciente muy delgado, usted debería enfocarse más en insulinoterapia. Si es muy gordo, es más una diabetes tipo 2. Entonces, esos pacientes van a requerir más terapias para obesidad. Debemos considerar medir un péptido C luego de una duración de 3 años. Si el péptido C es menos de 200, es una diabetes tipo 1. Si está entre 200 a 600, es indeterminado, considere repetir. Y si es más de 600, es un diabético tipo 2. Pues ellos nos mencionan también qué hacer en el paciente
Con sospecha de diabetes tipo 1 en sus familiares, hacer anticuerpos contra insulina, contra el ácido glutámico descarboxilasa, los anti-GAT, contra el antígeno de las células de los islotes, el tipo 2 o contra los transportadores de zinc. Y tener varios anticuerpos es un factor de riesgo mayor. Entre más anticuerpos tengas, más posibilidad de que seas diabético tipo 1. Y en ese escenario se debe evaluar la glicemia y remitir a un centro especializado, bien sea para prevenir o para considerar estudios clínicos. Estos anticuerpos en adultos que tengan un fenotipo similar al de la diabetes tipo 1, por ejemplo, de joven, debutó con pérdida de peso, debutó con cetoacidosis, en menos de 2 años requirió insulina, ese paciente posiblemente sea más de un diabético tipo 1 y no un diabético tipo 2, lo que antes llamábamos diabetes autoinmune latente del adulto. Esta recomendación también es nueva, yo creo que esto es importante y es sobre todo para el grupo de los colegas de psiquiatría que utilizan antipsicóticos. Estos se asocian con mucho incremento de peso y con un riesgo incrementado de diabetes. Entonces, se va a hacer una tamización para prediabetes o diabetes en pacientes que estén utilizando esteroides, pacientes que estén utilizando estatinas. El riesgo es mínimo, pero existe, es un riesgo del 9%, con tiazidas, algunos antirretrovirales y antipsicóticos de segunda generación. Estoy viendo recientemente mucho uso de medicamentos antipsicóticos como medicamentos para dormir que se generan peso. Entonces hay que evaluar prediabetes y diabetes en estos pacientes cada 3 meses o antes si está indicado clínicamente, es decir, si tiene obesidad y cada año. Y la otra recomendación es, luego pancreatitis aguda, por favor, hagan tamizaje para diabetes a los 3 o a los 6 meses, luego cada año, y en pancreatitis crónica también hacer tamizaje para diabetes cada año. Con respecto a fibrosis quística, esto es una recomendación estándar, hacer PTOG desde los 10 años, no se recomienda la glicada porque es poco sensible. Sin embargo, si usted tiene una glicada más de 6,5%, el paciente es diabético y cuando hagamos diagnóstico de diabetes relacionada con fibrosis quística debemos tamizar complicaciones 5 años luego del diagnóstico. Y como les mencionaba, porque es importante diagnosticar la diabetes tipo 1 en fases presintomáticos, es porque ya tenemos aprobación de teplizumab en infusión para retrasar el inicio de diabetes tipo 1 sintomática, es decir, estadio 13, mayores de 8 años con diabetes mellitus, estadio 2. El tiempo a progresión de diabetes lo prolongan unos 2 años aproximadamente. Yo creo que es un medicamento interesante, todavía no está disponible en Colombia a la fecha de esta charla. Y lo otro importante es diabetes y hueso. Esto sí me pareció mejor, muy bonito y creo que tiene particularidades interesantes. Uno, siempre debemos evaluar el riesgo de fracturas en diabetes. Obviamente, pedir una densitometría si es mayor de 65 años o antes si tiene factores de riesgo importantes, el índice de masa corporal bajo, fracturas en el papá y en la mamá, fracturas, y considerar el impacto en la salud ósea de los antidiabéticos. Es muy interesante esa relación entre diabetes y hueso y yo creo que le dan una particularidad o le dan resaltan esta relación en estos pacientes. Obviamente, en pacientes frágiles, en pacientes ancianos, evitar medicamentos que generen hipoglucemia. Esto ya lo sabemos, una hipoglucemia puede generar una caída, por ejemplo, glibenclamida en mayores de 65 años. No se debe usar. Se aconseja el consumo de calcio y vitamina D y esta me parece la recomendación más importante. Si usted tiene un diabético, usted debería utilizar antirresortivos o anabólicos si tiene un T-score menor de -2,0, no como utilizamos en osteoporosis típicamente, es -2,5, obviamente si tiene fracturas. Entonces es interesante esta parte. Y nos ponen esta tabla de factores generales para fracturas y de factores específicos para la diabetes. Eso, una fractura previa osteoporótica, obviamente es más riesgo. El paciente más de 65 años con índice de masa corporal bajo. En mujeres es más frecuente la osteoporosis, pero a los hombres nos va peor. La mala absorción, caídas recurrentes, uso de esteroides, la historia familiar, el abuso de alcohol y de tabaco y la artritis reumatoide. Y específicos para factores de riesgo específicos asociados a osteoporosis y fracturas en diabetes son un T-score menor de -2,0, por eso pusieron la recomendación de empezar tratamiento acá, eventos hipoglicémicos frecuentes, una duración de la diabetes más de 10 años, medicamentos como insulina, tiazolinedionas y sulfonilurias que se asocian con más riesgo de hipoglucemia, una glicada mayor de 8, la neuropatía autonómica o periférica y obviamente la presencia de retinopatía o nefropatía. Y lo otro interesante acá, empiezan obviamente a utilizar la terminología nueva para enfermedad metabólica o enfermedad hepática asociada a enfermedad metabólica,
pero recomiendan en todos los pacientes que tengan diabetes tipo 2, en particular si son obesos, tienen factores cardiometabólicos o tienen enfermedad cardiovascular establecida, hacer un FIB-4. Esto es muy fácil de calcular. Acá está la calculadora en MDCal, requiere plaquetas, la edad y el perfil hepático. Es muy fácil de hacer. Y si el paciente tiene un score de fibrosis, un FIB-4 menor o muy bajo, repetir en 2.3 años, en 2 a 3 años. Si es de riesgo intermedio, ya pasamos a una elastografía, que es un examen que lo cubre la Seguridad Social, lo mismo que si es de alto riesgo. Si ya con la elastografía nos da que es un score bajo de fibrosis, si es de bajo riesgo, repetimos en 2 o 3 años, pero si el paciente es de alto riesgo, se remite a gastroenterología o hepatología, básicamente para hacer búsqueda de causas secundarias, pero yo creo que lo pueden hacer tranquilamente todos ustedes, evaluar los anticuerpos contra hepatitis B, hepatitis C, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, tóxicos. Entonces, estos pacientes es importante esa remisión a hepatología. Uno de los casos recientes que tuvimos, una paciente con obesidad abdominal, cáncer de mama en tratamiento con tamoxifeno, osteoporosis, un hígado graso muy importante, un perfil hepático muy inflamado. Hicimos todos los estudios y le encontramos con el grupo de patología, es que era una hepatotoxicidad asociada más a tamoxifeno, se suspendió el tamoxifeno y las enzimas hepáticas mejoraron. Entonces yo creo que ese manejo multidisciplinario es muy importante. Hay otras que trae textuales. Hay un parrafito sobre crononutrición. Este me pareció muy interesante y es hablar la forma o los horarios en que debemos consumir. Y lo traje textual porque es, aunque se le está dando mucha relevancia en redes sociales y por influencer, es un campo que está en desarrollo. Todavía no tenemos mucha evidencia de esto, pero creo que es importante. Recuerden que nosotros en endocrinología somos muy apegados a los ritmos circadianos, las hormonas tienen unos ritmos circadianos importantes, entonces yo creo que es importante conocer esa forma en que comemos. ¿Listo? Entonces ellos mencionan que las disrupciones del ritmo circadiano que se encuentran en trabajadores de turnos, ejemplo médicos, ejemplo enfermeras, incrementan el riesgo de diabetes tipo 2, es decir, se está comiendo mucho en la noche, se está comiendo más de lo que se necesita. Entonces, la crononutrición yo creo que es algo, es importante. Obviamente hay que tener en cuenta el estilo de las personas y en la medida de lo posible cenar temprano. Yo les digo a las personas o a los colegas conocidos, mantengan el mismo ritmo. Desayuno temprano, un almuercito temprano y una cena a las 5 de la tarde. Listo, máximo a las 6 de la tarde y ya hacer como una especie de ayuno intermitente hasta el otro día en el ayuno. Yo creo que es consistente con nuestros ritmos circadianos naturales. Y lo otro, también hay un pedacito que me gustó mucho sobre las dietas basadas en plantas. Entonces, miren acá, lo trae también textual, alguna evidencia sugiere que un consumo elevado de proteínas basadas en plantas o el reemplazo de proteína animal con proteína de planta se asocia con un menor riesgo de muerte por todas las causas y mortalidad cardiovascular en el estudio de las mujeres. Y un metaanálisis de 13 RCT demostró que reemplazando la proteína animal con proteína de plantas lleva unas mejorías pequeñas en la hemoglobina glicada y en la glucosa en ayunas en individuos con diabetes tipo 2. Las proteínas en plantas son tienen un menor contenido de grasas saturadas y adicionalmente soportan la salud planetaria. Esto básicamente porque una de las causas de cambio climático, incremento en todos estos gases, es el pastoreo extensivo, bien sea el ganado vacuno, que es una de las causas principales de destrucción en bosques amazónicos. Entonces, solo el hecho de ser vegetariano, disminuir el consumo de proteína animal, ayuda al medio ambiente independientemente de los beneficios que tiene en salud. Entonces, personalmente es una recomendación que si la pueden hacer sería agradable. Yo soy vegetariano pues desde el año 1998 y hoy en día es mucho más fácil que hace más de una década. También hay otro pedazo con respecto a los endulzantes no azucarados, como por ejemplo el aspartame, entre otras, y mencionan que los profesionales de la salud deberían continuar recomendando la disminución del consumo de azúcar y de calorías con o sin el uso de endulzantes. Asegurar que las personas con diabetes que utilizan endulzantes tiene una evaluación de seguridad extensa por las agencias regulatorias y se está monitorizando continuamente. Listo. Entonces siempre debemos evaluar que el consumo sea sano y saludable y hacer más investigación con respecto a esto. También esta recomendación es nueva y es evaluar el tiempo de actividad física y el tiempo sedentario de los pacientes.
el tiempo que pasan sentados, acostados o recostados, y se recomienda actividad física como caminar, yoga, trabajo en la casa, jardinería, etcétera, etcétera. Y esta recomendación es muy importante y en los smartwatch la pueden poner ustedes, es si usted está sentado más de 30 minutos, párese y vaya estire. Las conferencias no deberían durar más de 25, 30 minutos, eso por educación en adultos. Hay veces nos demoramos más, pero es importante pues que cada 30 minutos ustedes se paren. Y mencionan pues la importancia de las actividades en 24 horas, entonces sentarse manteniendo tiempos prolongados, caminar, entonces un incremento de solo 500 pasos se asocia con una disminución en el riesgo cardiovascular, una caminata moderada de 5 a 6 minutos por día equivale a menos a mejorar la expectativa de vida en unos 4 o 5 años, mantener una buena cantidad de sueño, ojalá más de 8 horas. Eh, Puede afectar deleteriamente a nuestros pacientes y menos de 6 horas. Entonces hay que tener en cuenta esto. A sudar, hacer un ejercicio de actividad moderada, funcional, mejorar la sarcopenia, hacer estiramiento, hacer fortalecimiento, generan pues como una mejoría en todos los pacientes. Entonces miren acá, por ejemplo, la calidad de vida incrementa cuando usted se mantiene más tiempo de pie, cuando hace más pasos, cuando hace actividad física moderada, cuando hace fortalecimiento, cuando hace una duración del sueño adecuada, con una buena calidad de sueño. Entonces, esto es importante tenerlo en nuestros pacientes. Y el otro pedazo que traje textual para que lo leamos juntos es sobre HIIT, es entrenamiento con intervalos de alta intensidad. Este es un plan que involucra un entrenamiento aeróbico entre el 65 al 90% de la VO2 pico o entre el 75 al 95% de la frecuencia cardíaca máxima, entre 10 segundos a 4 minutos, con 12 segundos a 5 minutos de actividad o recuperación pasiva. Listo. Esto está lleno de videos en YouTube. Es espectacular. Usted solo tiene 5 minutos para hacer ejercicio y busca el ejercicio de 5 minutos. Solo tiene 6 minutos, 6 minutos. Tiene solo 10 minutos, hay ejercicios de 10 minutos. ¿Quiere el ejercicio con salsa? Se lo tiene en el ejercicio con salsa. ¿Lo tiene con merengue? Lo tiene de 7 minutos y medio con merengue. Hay ejercicios de todo. Si le duelen las rodillas, para perder de peso, para la migraña. Hay ejercicios en YouTube de todo. Es muy bueno, se pueden guiar con estas cosas. Obviamente lo ideal sería tener un deportólogo, pero no tenemos deportólogos para todo Colombia, pero sí tenemos YouTube para todo Colombia. Entonces el intervalo de alta intensidad es eficaz, es una modalidad tiempo eficiente, logra variables fisiológicas y metabólicas importantes en individuos con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 y es mucho mejor que un entrenamiento de baja intensidad. Listo, es decir, media hora con bolsa del éxito en la barriga, listo, y chismoseando despacio dándole la vuelta al aeroparque versus una actividad física intensa de 10 minutos bien concentrado es mucho superior. Mejora la reducción, mejora la hemoglobina glicada, mejora el índice de masa corporal en individuos con diabetes tipo 2. Puede llevar en algunos casos a hiperglicemia post ejercicio, entonces debe monitorizarse la glucosa cuando comiencen. Y en diabetes tipo 2, perdón, en diabetes tipo 1 reduce la hemoglobina glicada, reduce los requerimientos de insulina y mejora los perfiles de riesgo cardiometabólicos. Esta es una alternativa muy buena, sobre todo que usted lo sabe, nuestros pacientes nos dicen, no, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, señora, 5 minutos tiene tiempo, listo. Yo para esos que no tienen tiempo les recomiendo la dieta de las 5 manzanas. Ellos siempre me preguntan que cómo es la dieta de las 5 manzanas y yo les digo, escoge 5 manzanas y le da la vuelta media hora corriendo o en 10 o 20 minutos. Una dieta muy buena. Se recomienda también aconsejar sobre rutinas de sueño, hábitos y evitar café en la tarde. Idealmente usted debería acostarse a la misma hora, que la habitación esté oscura, que esté a una temperatura un poquito más frío de lo normal para que usted esté cobijado y esté a una temperatura fresca, sin ruido. Listo, que acá en Colombia pues el ruido es una cosa peligrosa y altera el sueño y se asocia con más enfermedad cardiovascular. Evitar café o bebidas oscuras en la tarde luego de 2, 3 de la tarde. Ya con respecto a metas, nos hablan del monitoreo continuo de glucosa, actualizan las metas. Entonces, la idea es que sea un monitoreo de 14 días, que nos dé el 70% de los datos de los 14 días. Y miren que la variabilidad glicémica sea menor o igual al 32, al 36%, que el tiempo por encima del rango mayor de 250 sea menor del 5%, el tiempo por encima del rango de 381 250 menos del 25% y el tiempo en rango ojalá más del 70%. El profe Juanda tiene pacientes con 92% del tiempo en rango, entonces esto para pacientes con bomba es muy bueno.
el tiempo por debajo del rango entre 54 y 69 menos del 4%, y el tiempo en rango menor de 54 debe ser menos del 1%. ¿Listo? Siempre debemos evaluar el riesgo de hipoglucemia. Esta tabla la mejoraron un poquito más para los individuos que usan insulina o glibenclamida. Entonces, sí hay que tener en cuenta que si el paciente tuvo una hipoglucemia previa, ese es el mejor predictor de que va a tener hipoglucemias en el futuro. La terapia intensiva con insulina, la incapacidad para detectar la hipoglucemia, la falla renal, la demencia, la inseguridad de la comida, un bajo estatus social, que el paciente sea indigente o que el paciente esté haciendo ayuno por razones religiosas o culturales, son factores de riesgo para la hipoglucemias. Lo mismo que la terapia, el tipo de terapia de insulina basal, más de 75 años, sexo femenino, alta variabilidad glicémica, polifarmacia, enfermedad cardiovascular, complicaciones de la diabetes, depresión. Todos estos son factores que nos predisponen a hacer hipoglucemia. Y ponen también esta tabla nueva, la tabla 6.7, que se debe evaluar la historia de las hipoglucemias. Entonces, en complicaciones yo siempre pongo hipoglucemia, sí o no. Entonces, siempre nos deben mencionar las hipoglucemias, evaluar si el paciente es capaz de detectar las hipoglucemias, la función cognitiva, la educación en estos pacientes, las necesidades de monitoreo continuo, reevaluar el plan de tratamiento. Algunos pacientes que se ponen muy juiciosos empiezan a hacer hipoglucemias y se dejan la misma dosis de insulina y suspende la metformina. Entonces deben suspender la insulina, bajar la insulina y ajustar, tener contacto estrecho con las personas y poder mejorar los pacientes. Ya con respecto a obesidad nos mencionan, vea, el índice de masa corporal es una medida limitada. Usted desde el punto de vista clínico debería tener en cuenta la circunferencia abdominal, la relación cintura-cadera, la relación cintura-talla. Y nos mencionan que si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, la terapia ideal para estos pacientes es GLP-1 y empiezan a meternos ya el GLP-1 con GIP, que es el tirzepatide, que esperemos que en el año 2024 esté ya en Colombia disponible, y semaglutide. En el tratamiento combinado, esta es una recomendación nueva. Miren que acá ponen considerar terapia combinada al inicio para lograr metas tempranamente, que es una cosa que se discutía hace muchos años. Acá ya no lo empiezan a autorizar. Y si el paciente tiene complicaciones, nos refuerzan. Si tiene falla cardíaca, es mejor SGLT2. Si tiene falla renal entre 20 y 60 mililitros y albuminuria, utilice ISGLT2. Miren acá, este fue endorsado también, no está avalado por CADIGO. Entonces, usted puede utilizar ese GLT2 para protección renal con depuraciones de 20 a 60 usted lo puede iniciar. Me están suspendiendo muchos pacientes que tienen 25, no, entre 20 y 60 lo puede iniciar. Y el paciente que tiene diabetes y enfermedad renal crónica avanzada, pues obviamente usted va a preferir un GLP-1. Lo que sí debe entender es que usted con una depuración menor de 45, el efecto glicémico del SGLT2 no es tan bueno como por encima de 45 con respecto a glicemia. Con respecto al manejo farmacológico, recomiendan mejor GLP-1, GIP, GLP-1 con respecto a insulina. Y si se utiliza insulina o el paciente venía con insulina, debería combinarse idealmente con un GLP-1 o un GIP para generar pérdida de peso y poder suspender insulina. Nos ponen este algoritmo. El algoritmo realmente no tiene como muchos cambios. Miren acá, cambios en el estilo de vida, educación, soporte, los determinantes sociales de la salud. Listo. Cada 3 a 6 meses se evalúe los cambios en el monitoreo de los pacientes o monitorice. Y si el paciente tiene enfermedad cardiorrenal, listo, si tiene enfermedad cardiovascular, alto riesgo, falla cardíaca o enfermedad renal crónica, usted tiene que utilizar un SGLT2. Acá sea un GLP-1 con beneficio cardiovascular aprobado, un SGLT2. Si está por fuera de metas, pues utilice el otro. En falla cardíaca se prefiere el SGLT2. En enfermedad renal crónica se prefiere SGLT2 y posteriormente un SGLT1 o al revés, y ya después otras terapias. Pero miren acá que se enfocan ya en el manejo de la glicemia y en la pérdida o mantenimiento de peso. Y esta de acá de lograr pérdida de peso es muy parecido a lo que tenemos acá. Entonces miren, en pérdida de peso, estilos generales de alimentación, de actividad física, programas de peso, medicamentos para bajar peso y cirugía bariátrica. Y eficacia para pérdida de peso marcada es semaglutide, tirzepatide, luego dulaglutide, liraglutide, luego cualquier otro GLP-1 o SGLT2 y neutrales de PP4 y metformina. Y miren que con respecto a eficacia de la glicemia, inclusive por encima de insulina, tenemos dulaglutide en altas dosis, listo, no es 0,75, 1,5. Tenemos semaglutide, tirzepatide, insulina, combinación de orales o combinación de inyectables.
Y tenemos medicamentos con una eficacia más alta, una eficacia más intermedia. Realmente este sí no cambió mucho. Listo. Con respecto a hipolipemiantes, si el paciente tiene intolerancia a estatinas, utilizar el ácido bempedoico. En el Clear Outcomes esto demostró reducción en el riesgo cardiovascular, entonces lo ponen con evidencia A. Es un medicamento que también vamos a tener en el año 2024 en nuestro medio. Y si el paciente es diabético con enfermedad cardiovascular intolerante a las estatinas, usted puede utilizar PCSK9, ácido bempedoico o inclisiran, que también esperamos tenerlo el próximo año entre nuestras terapias. Listo. Y este es otro pedazo que me gustó. Yo venía hablando con el grupo de cardiología que no estamos haciendo esto, que teníamos que empezar a pedir BNP. Es una cosa que ya venía en las guías de cardiología, pero nuevamente nos lo ponen acá en la ADA, y es considerar tamizar los pacientes con diabetes con BNP o NT pro BNP para facilitar la prevención del estadio C de falla cardíaca. Entonces, en pacientes con fallas sintomáticas o anomalías funcionales, debemos estar pidiendo niveles de péptido de BNP en individuos asintomáticos con diabetes y que tengan un BNP elevado, un NT pro BNP, se debe pasar una ecocardiografía en pacientes con falla cardíaca estadio C. Entonces, esto es una recomendación que estamos haciendo. En los últimos años, mis cambios en la práctica en diabetes tipo 2 han sido pedir más lipoproteína A, pedir más péptido C, pedir más ApoB, listo, y pedir más BNP. Es algo que le ayuda a uno a detectar, inclusive de pronto a futuro en obesidad va a quedar. Con respecto a enfermedad renal crónica, recordar las categorías de albuminuria y de falla renal. Y acá ya debemos empezar a considerar remitir o referir a los, perdón, tratar no, remitir a los pacientes a nefrología, los que tengan una albuminuria grado 3 o en pacientes que ya empiecen a tener una falla renal estadios 4 en este escenario o en estadios 4 pero con albuminuria. Y obviamente como esto está avalado por el CADIGO, entonces nos mencionan un estilo de vida saludable, actividad física, dejar de fumar, manejo de peso, utilizar ICGLT2 si la tasa de filtración glomerular es más de 20 y continuarlos hasta diálisis o trasplante, metformina si la tasa es más de 30, listo, luego GLP-1 y otros medicamentos, utilizar inhibidores del sistema renina-angiotensina a dosis tolerada máxima, luego posteriormente utilizar antagonistas del receptor de mineralocorticoides no esteroideos si la albuminuria es más de 30, el potasio es normal, se pueden utilizar calcioantagonistas o diuréticos de acuerdo a la presión, y acá ya si el paciente tiene hipertensión resistente y una tasa de depuración más de 45, espironolactona. Miren acá que nos lo pone nuevamente, estatinas de intensidad moderada o alta, antiplaquetarios, ezetimibe, PCSK9 o etildicosapentano, basado en el riesgo cardiovascular del paciente y en los lípidos. Y finalmente, embarazo y diabetes, recordar las metas, se debe medir en ayunas preprandial y postprandial, se puede utilizar a la hora o a las 2 horas, cualquiera de las dos, a la hora menor de 140 y a las 2 horas menor de 120. El método de elección de tratamiento es la insulina, metformina y gliburide. Gliburide, para los que no saben, es glibenclamida. Solos o en combinación no se recomiendan porque cruzan la placenta y no tenemos datos de otros medicamentos. En el hospital utilizamos si la glicemia es más de 180 en 2 ocasiones en 24 horas, un objetivo entre 140 y 180. Y usted puede ser más estricto en individuos con riesgo bajo de hipoglucemia, y si es diabético con falla cardíaca, la recomendación ideal es ICGLT2. Es una terapia que ha mostrado seguridad en el hospital. Y con esto les agradezco mucho a ustedes por participar en este evento. Por favor, suscríbanse al canal, denle like y compartan con sus colegas. Les deseo una feliz noche.